no te queda otro remedio. Me daría vergüenza, tanto al Partido Socialista como a la Unión Mallorquina, que hace un año en esa caseta nos comíamos una paella que un servidor les hizo y estuvimos 5 horas bebiendo. Me dijo que me iba a cortar el cuello y el mes de agosto de este año pues hice testamento. Y yo le pregunté: Eugenio, tengo una finca llegando a San Telmo, tengo una caseta de aperos, ¿cuánto puedo ampliar? Y me contestó: ninguna mano se lava sola. Este es Victorino Fabra, acarreador de votos en Castellón en la época del caciquismo político a finales del 19. Este es Victorino Fabra, sobrino del anterior y también presidente de la Diputación de Castellón. El cargo lo heredará su hijo, después su nieto y hasta su tataranieto Carlos Fabra, desde hace 12 años presidente de la Diputación. En total, hasta 7 Fabras han presidido la Diputación de Castellón en los últimos 100 años. Y este Carlos Fabra, líder del PP en Castellón en la actualidad, está imputado por supuesto tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Hoy el diario El País ofrece un dato más de este caso, extraído del sumario por el que se le investiga. Carlos Fabra cuadruplicó su fortuna en 5 años. Y en esos 5 años su declaración de la renta resultó negativa y con derecho a devolución. En el terreno político, además, le han estallado en la provincia innumerables casos de municipios con censos hinchados. Salcedella, pequeño pueblo del interior de Castellón, 634 habitantes, desde hace 5 meses tiene 53 más, pero en el pueblo nadie los conoce. Son fantasmas con derecho a voto. ¿Y sabe usted quién va a vivir en esta casa? No. No sé si es don jefe o... En este solar de ruido están censados 2 rumanos. Votarán el 27 de mayo. Es inhabitable totalmente, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Están empezando a hacer la obra ahora. El PP lleva 16 años, pero un vertedero no es nada popular. Inflar los censos es garantizar una victoria. En Fanzara la situación es aún peor. En este hotel rural se han empadronado 14 personas. La empresa que lo explota no sabe nada. Pero hay más. En el 31 de San Antonio, 4. En el 6 de Virgen del Pilar, 5. Así hasta 163. Solo 38 votos hicieron ganador al Partido Popular las anteriores elecciones. Siempre ha habido mucho movimiento en el censo, no es la primera vez que cuando vienen estas fechas se empadrona gente. Yo nunca me he opuesto. En Argelita solo votan 100 personas. En lo que va de año han intentado empadronar a 31 más. Los empadronamientos se realizaron en los domicilios de los concejales y afines al Partido Popular. La subida increíble en el censo electoral en diversos municipios de la provincia de Castellón ya se ha cobrado a sus 2 primeros imputados, Pascual Ibáñez y Abelina Chiva, ambos concejales del Partido Popular en este pueblo, en Argelita, han sido llamados a declarar el próximo día 29 de mayo ante el juez. Montañas de papeles ocultan a José Vicente Espí, 17 años de delegado del INE en Castellón, encargado de buscar fraudes en el censo electoral. ¿Y desde el año 85 ha encontrado alguna vez 14 casos irregulares en una provincia? No, hasta ahora no. La polémica crece, la oposición en bloque, juntos ante este supuesto pucherazo, piden a la Fiscalía que actúe de inmediato. Tampoco es extraño, es una forma más, es una actuación más de una práctica caciquil que tiene Carlos Fabra al frente de la Diputación. Amante del golf, Carlos Fabra lleva 12 años al frente de la Diputación. Siempre ganó por mayoría absoluta, pero esta vez las encuestas no están con él. Su presidencia está en el aire. Esto es simplemente una pataleta. Mire, usted aquí, quienes tienen experiencia en lo de hinchar censos y esto son el Partido Socialista, el Partido, el Bloc e Izquierda Unida. El Partido Popular en este momento no tiene absolutamente nada que callarse sobre ese tema. Fabra lleva 4 años imputado por posible tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Por su caso han pasado 4 fiscales y 7 jueces sin conseguir nada. Fabra sigue jugando con el viento a favor.